Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy para hablar sobre un tema importante que es la educación sexual integral. Mi nombre es Yasmín Guzmán, formo parte del equipo de Cultura Ciudadana. Para los que no conocen Cultura Ciudadana o su enfoque, Cultura Ciudadana básicamente trabaja en identificar malestar en nuestra sociedad para así analizar esos factores y proponer alternativas desde un enfoque de políticas públicas. En la noche de hoy vamos a estar contando con la participación de Joanny Quiroz para hablar entonces de este tema que nos interesa a todos y a todas. Vamos a darle unos minutos a la licenciada Joanny que se conecte. Mientras tanto, me gustaría comenzar hablando. Ya se conectó. Ahora la voy a invitar. Hola Joanny, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Súper bien, gracias. Antes de empezar con el tema de la introducción, me gustaría conectar un poquito comentándole a las demás personas mi formación y todo lo relacionado a mis estudios y enfoque de trabajo. Como había comentado, yo soy psicóloga y formo parte del equipo de Cultura Ciudadana. Yo tengo una maestría en psicología clínica, una maestría en necesidades, derechos y cooperación a la infancia, y así como también una maestría en sexología clínica y terapia de pareja. Ahora sí, Joanny, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu plataforma y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Joanny Quiroz, soy psicóloga clínica, también trabajo terapia infanto-juvenil. Eh, Me he formado en el área infanto-juvenil en terapia de juego, en intervención terapéutica, en educación sexual para las familias y también para los niños, en otras muchas áreas que también tienen que ver con la infancia, pero que no van a quizás con el tema de hoy, pero sí evaluación del lenguaje y logopedia también, evaluación y test psicométricos y entre otras preparaciones. En familia inclusiva, que es familia inclusiva del alma, pero en este momento estoy haciendo un pequeño cambio donde estoy dando a conocer mi nombre como Joanny Quiroz, psicóloga. Trabajo educación para los padres, trabajo crianza positiva y muchísimos otros temas que también van enfocados en lo que es la inclusión de personas con necesidades especiales, en lo que es el sistema educativo, en el sistema social y en el sistema laboral. O sea que es realmente bastante completa, englobas todo lo que tiene que ver con infancia, con familia, y justamente por eso estás aquí en el día de hoy, específicamente pues esa preparación sobre sexualidad, y entiendo que tú como profesional pudieses aportar bastante al conocimiento del público. Antes Así de empezar con el tema principal, me gustaría normalizar la sexualidad, el tema en general, porque tiene mucho tabú en nuestra sociedad y al momento de hablarlo con nuestros hijos e hijas, realmente se pierde la importancia, por así decirlo. La sexualidad no es un tema de te siento hoy y ese tema se va a quedar ahí. No es algo de un solo momento, así precisamente porque nos acompaña en el ciclo vital, en todas las etapas de nuestras vidas. Entonces, no es tomar la sexualidad como un tema de tenemos que hablar. Fíjate que tiene un componente de miedo, de susto, claro, como de claro. Y de hecho forma parte de mitos, de que, de la idea esa de que tanta ilusión le hace a los padres, de te voy a invitar a un helado, te voy a invitar a comer para que conversemos, pero eso lo hace normalmente cuando es ya un adolescente, no lo hace con un niño. un niño, sí, exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Y es normalizar este tema e incluso que en la actualidad contamos con muchísimos escenarios para tener esa conversación, películas, preguntas, La canciones, misma vida, la vida cotidiana, el día a día. exactamente la misma vida. Entonces, cuéntame, Joanny, antes me gustaría saber la diferencia entre sexualidad y sexo, que son términos que sí que se relacionan, pero no son lo mismo. Sí, y de hecho a mí siempre me gusta como hacerle a los papás las diferencias exactas entre lo que es sexualidad y lo que es sexo, porque normalmente el problema que tenemos nosotros como padres, como sociedad, Uh es -huh. que inmediatamente mencionamos el tema sexualidad, la gente se va.
a lo que es el sexo. Sí, Pero realmente el sexo no es lo que la gente cree que es el sexo. Entonces es muy importante que primero sepamos que el sexo es eso que nos identifica con lo que nosotros nacemos. O nacemos hombres o nacemos mujeres. Nacemos con vulva o nacemos con pene y eso nos identifica como hombre o mujer. Ese es el sexo. sí. Entonces, la sexualidad es todo lo que abarca la vida de un ser humano, desde la concepción hasta que muere. Es todos los ámbitos, abarca el cuerpo, la parte biológica, abarca la parte física, abarca lo social, abarca el cómo yo, como niño, como adulto, me relaciono con los Con los demás. demás, sí, tal O cual. sea, abarca tanto que no nos podemos imaginar que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de la vida misma. Fíjate que Entonces, por eso decía que esta conversación no es de un momento único, de exacto, bueno, me siento y te hablo de sexualidad y cierro el libro. Realmente así nos es. topamos con aspectos o temas relacionados y que incluye la sexualidad que se deben de tocar en diferentes etapas y momentos. Así es. Fíjate que la menopausia es parte de, y la menopausia llega a partir de los 45, 50, Así depende es. de la mujer. O sea que gracias por la aclaración. Y ahora sí, ¿por qué tú crees que es importante de que hablemos sobre la educación sexual integral? ¿Qué es exactamente? Ah, bueno, y lo que te iba a decir ya para hacer como la diferencia completa, es que Sí, ya la parte del acto sexual, a lo que nosotros siempre nos vamos cuando los niños hacen preguntas, es lo que se llama genitalidad, que es cuando los sexos de diferentes personas se unen y se hace lo que es el coito, la genitalidad, el acto sexual, como ya lo conocemos. Yo pienso que una educación sexual integral comienza desde el día cero, desde que nosotros, de hecho, yo diría que para los mismos padres, desde antes de que el bebé nace, porque ya tú comienzas la vida de un ser humano. Ya uh-huh. tú comienzas a hablar de qué pasó para que llegara ese bebé a mi panza, qué tuvo que haber pasado para que ese bebé esté ahí, cómo es la vida, cómo esas sonografías que yo me voy haciendo, que voy viendo al bebé, cómo se va formando. Cuando voy a esa sonografía donde me dicen es niña, es niño, por ahí comienza todo en la vida de un individuo. Entonces, cuando el bebé nace, inmediatamente nace, nosotros comenzamos como padres a educar en sexualidad. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera tan orgánica que no nos damos cuenta. Y por tanto, como no lo hacemos de una forma consciente, cometemos errores. Por ejemplo, uno de los errores que más suele suceder en la primera infancia, que los papás le dicen a los niños que el pene se llama bimbolito, que la vulva se llama cosita, que se llama popolita, que se llama tortuguita y un millón de nombres que se le pueden poner. Entonces, yo diría que por ahí debemos comenzar. Es muy importante que nosotros, como adultos, tengamos una buena relación con estas palabras, con nuestro cuerpo, con utilizar las palabras, porque a veces papá y mamá no utilizan las palabras correctas porque no fueron educados con las Educados, palabras correctas. tal cual. Hay adultos viejos, que nunca han dicho la palabra pene y nunca han dicho la palabra vulva. Y hay Sí. personas que llegan a ser adultas y no saben que esas partes se llaman así. Y yo digo vulva y pene porque son las principales, pero hay muchísimas otras. Entonces, yo diría que por ahí comienza todo. Fíjate que la gente lo que pasa es que lo trata como si estuviese diciendo una mala palabra y realmente estamos hablando de la anatomía del cuerpo humano. Es Así es. parte de nosotros. Hablarlo con naturalidad te va a permitir en un futuro incluso a tú poder tener conversaciones saludables con tu pareja. Así mismo. Yo Las entiendo relaciones también dependen de eso, sí es. Yo entiendo que uno de los beneficios también, aparte de normalizar la sexualidad o el tema de sexualidad en sí, es que a futuro se utiliza como herramienta para la prevención de abuso sexual, por ejemplo. Y también a futuro, o sea, aparte de la etiología de trastornos, de disfunciones sexuales y todo eso, vienen a partir de una escasa educación sexual Pero y de las claro, creencias racionales sobre la sexualidad en sí. O sea que si lo trabajamos desde pequeños, vamos normalizando la sexualidad e incluso la relación que yo tengo con mi cuerpo, mi autoestima y demás. así es.
Definitivamente la educación sexual previene abusos. Hay mucha gente que me dice, por ejemplo, sí, pero si te violan, si te agarran por ahí en un momento desprevenida y eso pasa, no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Es abuso Ujú, en la mayor gravedad que se pueda una persona imaginar, pero el que sí se puede prevenir es aquel abuso planificado que, que es incluso consensuado, ujú. que es aprobado por la persona, porque por falta de educación, por falta de no saber qué es abuso, de no saber cuando te sientes incómodo debes hablarlo con una persona, de Ujú. no saber que, cuáles son las relaciones correctas incluso. Tú no puedes tener una relación de este tipo o de aquel tipo donde te sientas incómoda con un tío, con un primo, con tu abuelo, hay que tener mucho cuidado. O sea, esas son cosas que si nosotros no las trabajamos con nuestros hijos, Ujú. puede suceder, puede darse el abuso, porque la mayoría de los casos de abuso con niños se dan con personas cercanas, que lo que Ya. hacen es que convencen al niño, no lo fuerzan, lo convencen de que lo que está haciendo está bien, de Sí. que eso no es malo, de que incluso no se lo digan a nadie, esto es un secreto entre nosotros. Ujú. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros las podemos prevenir con seguridad si nosotros educamos a nuestros hijos en lo que Claro. es la sexualidad, en lo que son los secretos, los buenos, los que sí se deben guardar, los que no se deben guardar. Y eso es básicamente un entrenamiento que papá y mamá deben ir como tomando y quizás no se trata de una maestría, no se trata de hacer el curso de 6 meses, de un año, pero sí de poder utilizar la educación, utilizar a nuestro favor todas las herramientas, todas las plataformas que nosotros tenemos para ir poco a poco como padres formándonos. ¿Qué es eso que a mí me interesa que mi hijo sepa? ¿Qué es eso que yo no quiero que cuando mi hijo me pregunte, yo quedarme en el aire? O decirle, yo te digo O ahorita, pero desinformarlo incluso. desinformarlo. Una de las cosas que pasa mucho y mucho más con los adolescentes es que los papás cuando le hablas de sexualidad se van inmediatamente a anticonceptivos, condones, pastillas y no piensan en que es tanto más allá, que Ujú. sí, que obviamente eso también es parte de la sexualidad. La Tal cual. prevención de enfermedades, las prevenciones de embarazo temprano, todo eso es parte de la sexualidad, pero que aún va más allá. Sí, hagamos algo. Vamos o sea, por etapa para que así las personas vayan entendiendo ese proceso que se da desde la niñez hasta la adolescencia. Y me gustaría empezar entonces por la edad temprana, que viene siendo a partir, pues para hablar del tema, claro está, desde los aproximadamente 4 a 6 años, que ahí es que uno le va nombrando, por ejemplo, la parte de su cuerpo, que lo tengan bien claro, por ejemplo, tú mencionaste ahorita el tema de los secretos y las sorpresas. Cuéntanos un poco sobre la diferencia. Mira, una de las preguntas que siempre los papás me hacen, yo creo que esa es la pregunta que en el mundo más se busca entre los padres en la crianza, y es ¿qué yo respondo si el niño me pregunta, por ejemplo, de dónde vienen los bebés? Sí, Y la otra pregunta, esa es como clave, y la otra pregunta es ¿cuándo yo comienzo a hablar de sexualidad con mis hijos? Y yo sí, digo, no desde los 4, sino podríamos comenzar mucho antes, porque tú sabes, ¿verdad? Que los niños son esponjas y que ellos van captando todo del ambiente. Aunque conscientemente no le estás enseñando algo, ellos aprenden más de lo que tú les dices o de los mandatos que tú puedes hacerle, que ellos aprenden más de la vida, de lo que tú haces, que de eso que tú le dices que haga o de lo que claro. tú quieres enseñar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si desde el día uno yo comienzo cuando le estoy bañando, voy a bañar tu cuerpo. Eso no lo enseñan a nosotros, ¿verdad? Como profesionales, nosotros lo enseñamos a los padres. ¿Cómo yo hago, por ejemplo, el baño consciente? Yo le digo al bebé que lo voy a bañar, que el agua está fría o que está calientita o que le voy a poner una toalla. Y así mismo como yo voy informando lo que va a ir sucediendo en ese baño para hacerlo de la forma más respetuosa posible, que es la Ujú. palabra correcta, yo puedo irle diciendo, ahora voy a lavar tu pene, ahora voy a lavar tu vulva.
Y simplemente de esa forma tú lo vas haciendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el niño ya va comenzando a reírse, a moverse, a tocar, porque el bebé va a empezar a tocar. Y esa etapa oral, donde el bebé succiona el pecho, donde lo hace conscientemente, toca el pecho de mamá, acaricia a mamá, eso también es parte de la sexualidad del niño. Ujú. Entonces, es muy importante que de manera consciente, si ya lo sabes, vayas mencionando esas cosas, hablándolas por su nombre. Cuando lo vas a bañar y tiene 1 año y medio, puedes decírselo también. Y ellos van a ir aprendiendo. Cuando tiene 3 años, ya el niño sabe perfectamente, perfectamente, te dice las palabras, si se las has ido enseñando, Ujú. te hace la diferencia entre lo que es pene y lo que es vulva. Y tú vas a ir notando, por ejemplo, yo lo he hecho con mi hija, consciente, muy conscientemente, más con ella que con los demás, porque los demás son mucho más grandes, que ella conscientemente, ella al principio decía, por ejemplo, ella se miraba y decía, yo tengo vulva, Diego tiene pene. Y decía, ¿Y el qué edad tenía penito, en ese momento? desde los 2 años y pico, ella hacía la Wow. relación, pero a veces la hacía mal. A veces Sí. ella decía, por ejemplo, ella decía en un momento, puedo intercambiar, yo me pongo el pantaloncillo y Diego se pone el panty, Ujú. como que vamos a cambiar. Y entonces ya luego ella fue haciendo la relación, papi tiene pene, Manuel y Diego tienen pene, mami tiene vulva, yo tengo vulva. Entonces incluso veía sus pechos y decía, tengo senos, pero los tengo muy chiquititos. Y yo sí, pero cuando seas mayor van a crecer. Y ella tiene 3 años y medio. Y eso hace ya tiempo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros no comenzamos el día en que viene la primera pregunta. Todavía ella no ha preguntado de dónde vienen los bebés. Todavía ella no me ha preguntado cómo llegó ella al mundo. Ella no ha llegado a esa parte, pero ella ya sabe muchísimo. Ujú. Entonces, la idea es que nosotros estemos preparados para que esas Poder etapas responder. Ajá. vayan Y enseñar. sucediendo y poder responder esas preguntas. Primero, quitarnos el miedo. Ya cuando llegan los 4 años, va a venir esa pregunta de dónde vienen los bebés, que es una pregunta que a los papás le dan mucho miedo. Y básicamente les da mucho miedo por lo mismo que te decía al principio. Cuando a papá y a mamá le dicen cómo llegué al mundo, cómo se hacen los bebés o cómo nacen, cómo llegan al mundo, los papás de inmediato se van al acto sexual. A Y la en eso se fácil. piensan. Y el bebé, el niño no te está preguntando cómo lo hicieron. Te está Sí, preguntando cómo ahí está llega la al mundo, que distinción, son dos claro. cosas diferentes. Yo siempre le digo a los papás, ¿qué te preguntó? ¿Cómo se hizo o cómo llegó? Wow, sí es verdad, fue como llegó. Y naturalizar nosotros el nacimiento es muy importante para nosotros poder explicárselo a ellos. Nosotros nacemos naturalmente por la vagina. Y eso no es algo, ni es pecado, ni es mala palabra, ni es morboso, ni es pornográfico. Ujú. Totalmente natural. Si no nacemos por la vagina, nacemos por una cesárea, que es cuando te abren la panza y tú se lo explicas a sí mismo al niño. Y te aseguro que lo va a entender. Claro, te va a preguntar, ¿y eso duele? ¿Y cómo se siente? Todo eso te lo va a poder preguntar. Joanny, una pregunta, porque muchos padres, por ejemplo, dicen, es que lo trajo la cigüeña, tocaron la puerta, una nube lo bajó. ¿Qué tú opinas de esos conceptos para explicar la llegada de un bebé? Que cuando tú dices que lo trajo la cigüeña, que lo encontraste en una canasta, le estás le estás diciendo todo lo opuesto, no le estás diciendo que el bebé duró 9 meses en tu barriga y él lo vio, por ejemplo, los hermanitos mayores, y Ujú. como que tú me estás diciendo que si el niño estaba ahí adentro y yo lo vi en una sonografía, tú me vas a decir que lo trajeron por la puerta, o sea, como que algo tonto, que tú crees que estás engañando al niño, pero realmente no lo No lo estás estás haciendo, haciendo. le estás distorsionando una información que a la larga él sabe. Entonces, por eso digo, decirle que lo trajo la cigüeña no va. Decirle que lo trajeron y lo pusieron en la puerta no va tampoco. Porque si queremos naturalizar la sexualidad y naturalizar el nacimiento, tenemos que ser claros. Ujú. Como dije ahorita, eso ni es mala palabra, ni es pornográfico, ni es nada malo. Decirle que nació Proceso por la natural del vagina, ser humano. simple. O, por ejemplo, a mí nunca me dijeron que yo salí por la vagina. A mí no me dieron educación sexual.
de niña. Pero yo vi chivos nacer, vi caballos nacer, vacas nacer. Y es lo mismo. Entonces, cuando yo permito que mi hijo vea el nacimiento de un pollito, que vea el nacimiento de una vaca, yo le estoy enseñando lo que es el nacimiento de una forma natural, aunque no sea igual, porque claro, el pollito no nace igual, pero quizás ellos no van a ver la parte donde la gallina pone el huevo, pero sí, ojalá y puedan verlo, porque la idea es naturalizar el nacimiento de los seres vivos. Me Así parece mismo como le un tema enseñamos muy cómo importante. sale, cómo sale una plantita, cómo echa sus hojitas, nosotros también podemos decirlo. Cómo nacemos nosotros, cómo llegamos al mundo. Otra parte clave que me parece súper importante mencionar, que a esa edad uno usualmente educa al niño para poder relacionarse con sus iguales y su entorno en general. Y parte de eso es el saludo. El yo te doy un beso, yo te doy un abrazo. ¿Qué pasa cuando el niño o la niña se niega? Hay personas que lo forzan. ¿Por qué tú crees o por qué tú recomiendas no forzar al niño cuando no tiene deseos de hacerlo? Lo primero es que el afecto se enseña en casa. Se enseña en casa porque tú le enseñas lo que es el afecto y cómo se da y a quiénes se da. Por ejemplo, tú comienzas a decirle al niño, mamá y papá se pueden besar en la boca, pero yo como mamá no te puedo dar un beso en la boca y papá no te puede besar en la boca. Te besa en la mejilla, te besa en la mano, te besa en el pie. Vamos haciendo una relación, ¿verdad? Y ojo, que hay un tema cultural en República Dominicana del hombre darle un beso a la boca a su hija. Sí, Y claro, y yo no mando a nadie a que no lo haga. Yo simplemente hablo de lo que científicamente y emocionalmente eso puede causar en el niño. causar Ya es en el niño, decisión, claro. Sí. decisión de papá y mamá, y incluso de los abuelos y los tíos, que a veces también lo hacen, dejar o no de hacerlo. Claro, Pero igual es importante mencionar lo que mencionaba, o sea, el hecho de que sí que es verdad que es cultural, pero también tiene sus efectos a nivel emocional en el niño. sí, Y que el claro, padre lo sepa y la madre también para que tome una decisión consciente y responsable a partir de ahí. así es. Yo siempre digo, los niños no se besan en la boca. Después de ahí es su decisión. Pero lo que sí es importante que hagamos la relación de cómo yo me relaciono con papá y mamá, de cómo yo me relaciono con las demás personas. En casa nosotros, por ejemplo, mi hijo mayor le dice a la más pequeñita, que como que quienes van llevando el patrón y ella va aprendiendo de ellos, ¿qué hacemos para despedirnos? Y ella dice que nos damos un beso. Entonces ella le da un beso en la mejilla y él le da un beso en la mejilla. Ujú. Estamos enseñando a relacionarse. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos, cuando viene alguien a casa, tú no tienes que besar a nadie, tú no tienes que abrazar a nadie si tú no quieres. Enseñamos cómo relacionarse con otras personas. A otras personas tampoco tú le vas a dar un beso en la boca. Y a veces los papás se confunden mucho y cuando el niño, por ejemplo, yo he tenido padres que me expresan que sus varoncitos le dan besos en la boca a otros varoncitos en la escuela y ellos se asustan. Y yo Ujú. digo, ¿qué está pasando en casa? Entonces me dicen, no, porque nosotros ni siquiera nos besamos delante del niño, no nos damos ninguna muestra de afecto. Entonces eso también puede ser un error, porque nosotros somos el patrón, nosotros somos el ejemplo, y si nosotros no mostramos el afecto y cómo debe hacerse, el niño ni siquiera lo va a aprender, sino que lo va a practicar a su modo, como sale. Claro. Entonces, Parte de la es muy exploración, curiosidad. exacto, es parte de la exploración y si él no sabe, él lo va a hacer y va a ser algo automático y no va a tener nada que ver con que se identifique o no con un sexo o con otro. Va a tener que ver con la simple exploración. Entonces Tal. sí es muy importante también que nos mostremos afecto delante de ellos. Súper. Y una etapa más adelante, ya cuando son más grandecitos, tienen mayor madurez cognitiva, emocional, tipo 6 7 años. Ya cuando vienen los 6 años, 7 años, comienzan las preguntas más serias, comienzan las dudas, porque a medida que el niño se va desarrollando y ese cerebro también se va desarrollando, las preguntas van a ir siendo más complejas. Ujú. Mientras más compleja es la pregunta, más compleja debe ser la La respuesta. respuesta, tal cual. Sigo con lo mismo de lo mismo que decía al principio, debe ser orgánico.
para no tener ese problema de que, ay, un día tengo que sentarme a hablar contigo de la menstruación. Por ejemplo, que ya esa etapa, 7 años, hay que hablar de la menstruación. Y hay que hablar de la menstruación con los varones y con las hembras, Me con los parece dos. súper importante que incluyan a los hombres en este proceso de educación. Claro, porque cuántas veces no nos quejamos nosotras de que papá no nos quería comprar toallas sanitarias o de que nosotros le decíamos a nuestro hermano, ayúdame con esto que tenía que ver con el tema y decía, no, eso es cosa de mujeres. O cuando tú fuiste al colmado y le dijiste al chico del colmado que te dé toalla sanitaria y te lo hizo calladito y todo muy en secreto y te dio eso envuelto en un papel donde no se vea. Sí. Porque nosotros lo hemos naturalizado así, nosotros lo hemos normalizado así. Pero qué bonito es que tú a tu hijo, siendo varón, y a tu niña, tú le informes todo lo que tiene que ver con la menstruación, no porque a tu hijo le va a llegar la menstruación, sino porque tu hijo es hermano, es hijo, va a ser novio, va a ser esposo y necesita también estar informado sobre eso. Entonces, Claro. ya a esa edad, hablar de la menstruación, hablar de las erecciones también son algo natural. Y los niños, por ejemplo, dentro de esa etapa de los 8, 9 años, quizás antes, comienzan esas erecciones involuntarias, donde el niño puede estar hasta jugando, viendo televisión y simplemente tiene una erección espontánea que no tiene nada que ver con deseo sexual ni nada de eso, sino que algo orgánico. Y el niño viene y te dice, ¡ay, se me puso duro! O sea, no asustarse, no reírse. Y eso es muy importante. Cuando yo digo no reírse, la gente se queda como que, ¿por qué? Porque eso no es un tema para reír, No es porque sano eso es un para tema el niño. serio, es un tema muy serio. De la misma forma en que nosotros lo tomamos con seriedad cuando ellos nos hacen preguntas y cuando nosotros hablamos sobre las partes del cuerpo, y precisamente por eso lo digo, porque no es lo mismo que tú le digas a una niña, esa es tu vulva y nadie debe tocarla, a que tú le digas, esta es tu mariposita. ¿De qué es esa mariposita? Es de mamá, esa mariposita. O sea, tú estás dando un tono de relajo a algo que es muy serio. Y con eso también vamos a evitar el abuso. Entonces, vamos a hablar de erección, vamos a hablar de menstruación de una Los forma cambios que se dan a nivel totalmente corporal y natural. fisiológico. También es muy Así es. importante no sentirse extraño, porque cuando uno es más pequeño, evidentemente ya los órganos genitales no están al 100% desarrollados. Y a medida de que va creciendo el niño, a preadolescente, adolescente, y encontrarse con que ha variado, puede sentir, me siento extraño, porque está así, me está pasando algo raro, hay algo malo en mí. Claro, y las niñas cuando le llega la menstruación y no tienen información, las pobres, sienten que se están muriendo, se Sí, asustan. Y es un tema de verdad muy serio. Y no sé si a veces pienso que lo toman como muy a la ligera, pero es algo serio porque la menstruación yo le digo como un evento que sucede en la vida de la mujer, que es importante porque marca un antes y un después en la vida de una niña. Y es muy importante que nosotras y nosotros, o sea, me refiero a papá y mamá, estemos presentes en esa parte de la vida de la niña. Que así como la niña puede decir, mamá, me llegó la menstruación, también puede decir, papá, me llegó la menstruación. Que de muy igual importante. forma, nadie le huya al tema, a nadie le huya las preguntas. Quizá los papás en este caso están menos inclinados y no preparados, menos inclinados, pero en el momento en que lleguen, en que lleguen esas preguntas o en que llegue la menstruación, nosotros debemos estar preparados. Para Y, informar, sí. exacto, y eso es la preadolescencia, ya cuando van llegando ya los momentos donde se acerca más la adolescencia, pues serán otros temas. Será el Antes de tema de pasar, que, me gustaría comentar la importancia de involucrar al niño, no solamente para tener el conocimiento, sino también pues empatía. Por ejemplo, el yo saber que en el curso una compañera de clase manchó el pantalón, que suele pasar, en vez de ser un objeto de burla, de que extraña, mira lo que le pasó, todo el mundo fije la atención hacia ella y empiezan a ridiculizarla y todo eso, más bien es extenderle esa mano y decirle que tú necesitas ahora mismo, te paso un abrigo. Mira, te digo algo, no pasa nada, es parte del proceso. ¿Cómo te puedo ayudar? así es. Yo siempre digo que cuando una mamá, una familia,
prepara a esa niña para su primera menstruación, la está preparando para la primera menstruación de muchas niñas, porque no todos los padres tienen la educación, no todos los padres tienen la orientación para hacerlo. Y Ujú, cuando tú le das a tu hija, y no tengo a mano, como que yo siempre tengo un bolsito, cuando tú le entregas a tu hija ese bolsito, haces ese ritual de la primera menstruación, como yo lo llamo, tú le entregas en ese bolsito un kit de emergencia, donde hay una ropa interior limpia, una bolsita de ciclo, unas toallitas húmedas, unas toallas sanitarias, ujú. y le enseñas cómo se usa cada cosa que hay dentro. No necesariamente la primera vez que lo utilice va a ser con ella misma, porque puede ser que a una de sus amigas sea a quien le llegue primero en la escuela y ella diga, yo tengo lo que tú necesitas en este momento. Y si esa niña se asusta, tu hija va a ser la que la va a orientar. Me Eso no es encantó, nada. me Entonces, encantó. preparamos a nuestras hijas para las demás y ahí preparamos la sororidad, preparamos la prevención del bullying o de cómo lo acepte nuestro hijo. Pero cuando preparamos a nuestro hijo, hablándoles también sobre el tema, también lo estamos preparando para otras niñas, porque el día en que eso suceda, lo que tú dijiste, que se manchó el pantalón, que se manchó la falda, en lugar de mi hijo reírse de esa niña, él va a ir en su apoyo, él le va a Ujú. preguntar qué necesitas, él va a coger su abrigo y se lo va a pasar, tápate. De hecho, yo se lo he preguntado a mis hijos y me da mucha risa porque la forma en la que ellos dicen esas palabras es como tan inocente y tan sweet al mismo tiempo. Eh, Le digo que tiene un problemita, que debe ir al baño, que, que si quiere mi abrigo, o sea, y hubo un momento en que mi hijo del medio, Diego, él tiene ahora 9 años, y él me Ujú. dijo, yo la acompaño al baño, la tapo si tengo como, y luego voy y se lo digo a la profesora. Y después se quedó pensando y dijo, no, yo no se lo digo a la profesora, yo dejo que ella si quiere se lo diga. Wow, Entonces, qué tierno. yo hago las preguntas y ¿por qué las hago? Porque me gusta como saber cuál va a ser su respuesta ante cualquier evento. Y eso puede ser uno. Sí. Así que ese Fíjate que quizá es un modo muy capcioso de trabajarlo, pero también así lo pueden hacer con los varones principalmente. Fíjate que como tú lo has educado en el tiempo y tienen la información, el manejo, tienen una forma de responderte desde una manera empática. Sí, Y yo a Diego y a Manuel, a los dos, indistintamente le digo, mira, estoy en el baño de abajo y le digo, se me quedó la copa allá arriba, me dio la menstruación, y ellos suben y la buscan, no preguntan qué es eso, no dicen guácala, no, nada, simplemente lo toman y me lo dan. normalizado como No, debería ser, como de un vaso de agua. tal cual. Y ya entonces entrando a la edad adolescente, de los adolescentes, que usualmente empieza a los 13 años. ¿Qué tipo de manejo? Yo sé que está el tema, por ejemplo, de las redes sociales, que incluso antes de los 13 años ya vemos niños La y niñas, pornografía. preadolescentes, claro, utilizando celulares, tablets, y es también educarle a ese padre y a esa madre del peligro que hay en las redes sociales, esa supervisión que debe de haber cuando hay contacto con el exterior. Imagínense chats con desconocidos, quedar con desconocidos, las páginas web, como tú mencionaste, de pornografía, que a la vez desinforma, como también daña a nivel emocional y demás Sí, repercusiones al niño, niña o adolescente. sí, de hecho yo tengo un live por ahí guardado Ujú. de hace poco tiempo que hice con Mr. Pichón, que trataba sobre esta parte, cómo nosotros prevenimos el acoso y cómo nosotros prevenimos que los niños se vean involucrados en la pornografía, en el acoso cibernético y todo eso y cómo evitarlo. Hay un live muy bueno por ahí. Em, yo diría que con la educación que vamos haciendo orgánica, lógicamente hay mucho que podemos prevenir de esto. Pero es importante cuando llega esa parte, ni siquiera la adolescencia, sino antes. Antes, ajá. Cuando empiezan a surgir preguntas, es bueno que ellos sepan lo que es la pornografía, que, en qué nos perjudica utilizarla. Porque la pornografía es algo que no necesariamente hay que llegar a la adolescencia. Los niños a los 10 años ya están viendo pornografía, ya están haciendo uso de
de las redes, de los canales para enviar videos, para recibir llamadas de personas malintencionadas. Ujú. Y eso es muy importante. Eso es algo de lo que dependería en algún momento la vida de nuestros hijos, la integridad física y mental de ellos. De ellos. Primero porque por medio de una de esas plataformas y por medio de, lógicamente, la pornografía y todo ese tema, los niños pueden ser incitados a visitar a alguien, a salir con alguien. Ahí estamos comprometiéndolo todo, ¿verdad? Pero también ese niño puede ser incentivado, como ha pasado 1 millón de veces, a que envíe fotos desnudo, videos desnudo, y esas fotos, ¿qué va a pasar con ellas? Que inmediatamente las envías, no tienes control de esa imagen, Conoce, claro. y es el cuerpo de ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Que primero, muchas personas hacen uso indebido de esas imágenes del cuerpo del niño desnudo, que no quita que lo hagan de otra forma, porque esas personas malintencionadas inventan cualquier cosa para su satisfacción, pero es bueno que ellos sepan, no envíes videos, no envíes fotos a nadie. Y ya en ese caso, yo digo en el caso extremo de que el niño tenga el celular, de que el niño tenga el acceso a las redes, pero definitivamente hay muchas cosas que nosotros debemos supervisar y que debemos limitar y que no Claro. debemos. En esa parte el padre tiene bastante responsabilidad en la parte de supervisión de lo que hace su hijo en las redes sociales, incluso cuando se involucra en el colegio, cómo interacciona con los demás niños y niñas. Y Así es. eso sí es importante. Y ya cuando lo vemos, por ejemplo, que en el colegio se da mucho, no quisiera decirle moda, pero esas situaciones en el que las adolescentes y los adolescentes empiezan a tirarse fotos provocativas, perdón que salió un mosquito, provocativas, desnudas o desnudos. ¿Qué tú le sueles recomendar a aquellas madres y padres que viven esas situaciones? Qué bonito sería que si a mi hija le dicen cuando ella tenga 13 o 14 años, y no digo que no lo vaya a hacer porque no sé, pero qué bonito sería que cuando ella tenga 14 y sus amigas se tomen fotos así muy provocativas y las envíen a sus novios, a sus amigos, que ella diga, yo sé lo que eso significa, yo sé el peligro que eso puede traer porque mi mamá me habla de eso, porque en mi familia se habla de esto. Esto es un tema de conversación importante, porque eso pasa mucho y casi todos esos tipos de abuso, de acciones que toman los jóvenes, lo hacen por falta de educación, por no saber, se llevan del momento, mandan la foto, pero al final, ¿qué va a pasar con ella? Se dan cuenta cuando ya es tarde, cuando ya la foto anda en internet, cuando las burlas acaban con su integridad Integridad. emocional, y cuando terminan suicidándose, terminan en terapia, porque no pueden vivir con el asunto con lo que trajo esa acción. Entonces yo digo que la información va a prevenir mucho, va a prevenir eso que viene ahí ya en esa etapa, que son los posibles embarazos, las relaciones sexuales de manera segura, porque nosotros cuando educamos en sexualidad, aunque queremos que la relación sexual no se dé a temprana edad, no la estamos evitando. Lo que sí estamos evitando es que por medio de las relaciones sexuales se den problemas, se den conflictos más serios, que venga un embarazo, que venga una enfermedad de transmisión sexual por no haber utilizado el preservativo, por no haber utilizado todo lo que conlleva ya las relaciones sexuales Me y gustaría evitar. hacer una observación que para quitar el estigma se está utilizando ahora mismo infección de transmisión sexual para quitar esa connotación de estoy De enfermo. enfermedad, sí, claro, también. Y así, o sea, nosotros vamos a ir evitando lo mayor mientras ellos van creciendo, porque no es que desde 4 años le vamos a empezar a hablar sobre esto. Ujú. No le vamos a Claro, hablar cada sobre, etapa de sobre desarrollo tiene su embarazo y tema de sobre conversación. exacto. Entonces, es poco a poco, es como un escalón. Ellos van a ir creciendo y nosotros vamos a ir subiendo escalones con ellos. Ujú. Pero tenemos que necesariamente orientarnos e informarnos para nosotros poder ir a la par en ese escalón. Porque si no,
si yo no le resuelvo ese conflicto, esa duda que ese niño tiene, probablemente él va a ir donde otra persona, él va a ir a otra fuente a buscarlo y no necesariamente esa otra fuente va a ser segura. Ni la más Hace confiable. un tiempecito me confió una persona que una niña le llegó la menstruación, una niña cercana, pero ella no era su mamá, ella era su prima. Y la niña se lo dijo. Y ella le dijo, pero tú se lo dijiste a tu mamá. No, es que no me atrevo. Y ella, como mayor que la niña, la orientó, le explicó todo el proceso, todo lo que ella sabía, todo lo que había aprendido de mí, porque aprendió bastante. Eh, y qué bonito que encontró a alguien seguro, a alguien donde yo fui y pregunté y la información que me dio es valiosa, es segura, es buena para mí. Pero eso no va a pasar siempre. Siempre, ajá. O de hecho, eso no pasa casi nunca. Que el niño va y pregunta a quién, a otro adolescente que está pasando por lo mismo probablemente, Ujú. al internet, que es tan peligroso y a la vez tan bueno. No Entonces, siempre tiene información confiable de ahí realmente. exacto. Y muchas veces cuando ellos vienen, por ejemplo, y nos preguntan algo, un tema que está ahora mismo en la palestra, que te pregunten qué es un aborto, por ejemplo, y tú no le dices lo que es, o tú le dices yo te digo ahorita, o cualquier cosa, porque sientes que el tema quizá es demasiado para ese niño lo que está, pero está escuchando sobre el tema. Está abarrotado, noticias, anuncios que salen, que te dicen sobre una campaña y sobre otra. Entonces, ¿qué está pasando con ese niño? Él tiene información, pero él lo que quiere es que tú le aclares o que tú le confirmes simplemente. Y hay niños incluso que saben la información. Y cuando eres tú que te refieres a esa información y tú le preguntas, ¿tú sabes sobre esto? Tú dices, sí, ¿por qué tú nunca me habías preguntado nada que tenga que ver con el tema? No, pues yo lo entiendo perfectamente. O Claro. sea, es tan simple, pero lógicamente el niño no va a entender cuando tú le dices, ¿cómo se hacen los bebés? Porque eso ya lo preguntan cuando son más grandes. Si el niño no sabe que los óvulos son de la mujer y los espermatozoides los pone el hombre, y tú le dices que tienen que unirse, tú no le tienes que decir más nada. Tú no tienes que explicarle, darle un detalle de cómo se hizo eso, nada. Tú le vas a decir simplemente esos dos se tienen que unir. Y si el niño a los 12 años, a los 10 años, a los 8 años, te pregunta qué es el sexo, porque lo vio, porque vio una escena donde, a lo mejor, porque hay... Estamos ahora mismo expuestos con la Exacto, música, anuncios, exacto. comerciales. Cuántas veces, tú que mencionas la música, cuántas veces en una canción se menciona la palabra sexo? Bueno, En alguna canción. Muchas veces. ¿Y dónde la ponen? En la misma casa, los mismos papás. Suelen sí, poner la canción y sexo y sexo y sexo y sexo. Mamá, ¿qué es el sexo? ¿Qué tú le vas a decir? Y la gente se asusta. ¿Y qué es el sexo? Y hay que buscar la forma orgánica y la forma en la que tú te sientas más cómodo, de no hablarle mentira, de decirle la verdad sin darle detalles. Pero va a llegar un momento que le vas a tener que decir que el sexo es que el pene entre en la vulva o algo parecido. claro. Se lo vas a tener que explicar y van a ir siendo cada vez más complejas las preguntas. Por ejemplo, una pregunta que para mí no fue compleja, pero sí fue wow, ¿qué pregunta? Es que mi hijo me preguntó que si un hermano puede embarazar a una hermana. ¿Y cómo tú respondiste a eso? Claro que sí. Entonces le expliqué lógicamente que es incorrecto, Ujú. que cómo se llama eso, que se llama incesto, cuando dos hermanos o el papá o un familiar cercano tienen relaciones. Le expliqué todo. Pero esa fue la pregunta que él me hizo. Él, y no sé de dónde le llegó. Ujú. Él pensó, si mami y papi son dos personas, hombre y mujer, yo me imagino, entonces me hizo la pregunta y yo se la contesté. Tranquila, sin alarmar. Bueno, quizás la gente me dice que tú no te alarmas porque ya tú sabes cómo lo va a hacer y ya tú tienes la información. Sí, pero todos podemos tener la información. Claro. Por ejemplo, acercarse a un profesional que lo maneje, Claro. buscando orientación, informarse cada rato, como se dijo anteriormente. Y justamente mi intención de explicar por etapa de desarrollo es ver cómo cada etapa se va conectando una con la otra. Si Claro. yo no conozco lo más básico, yo no puedo ir escalando la otra. Exactamente. Si yo no Entonces, conozco, por ejemplo, los varones, si no conocen la erección,
Ujú. cuando tengan su primera, cuando amanezcan mojados la primera vez, su primera eyaculación o lo que sea, ¿cómo tú le dices una cosa si tú no has hecho la conexión todavía de decirle lo que va antes? O sea, primero Claro, va una cosa, después va la otra. claro. Eh, o sea, es como eso mismo, desde lo básico hasta lo complejo. Tú vas, pero una cosa va dependiendo de la otra. Tal cual. Ya para cerrar el tema de adolescencia, fuera ya del sexo, la intimidad, también recordar que en la adolescencia y preadolescencia la persona se va definiendo, identificándose, parte de su personalidad, entre otras. Entonces es ir evaluando, por ejemplo, la autoestima del niño, cómo se ve, qué tan cómodo se siente consigo mismo. Los niños experimentan rechazo, que es parte de las interacciones sociales, cómo se siente el niño o el adolescente en ese ámbito. Y también el, el como hay tema de identidad, y lo digo así para ser lo más cuidadosa posible, hay personas que ya tienen identificada su orientación sexual en la adolescencia y es entonces buscar esa orientación de un profesional de la salud mental que trabaje con esa parte de De la aceptación. orientación, exacto. De la Claro, orientación, porque básicamente el adolescente que está pasando por una transición como esta necesita orientación. orientación de un profesional, tal Exacto. cual. Y una cosa muy importante ya en esta etapa de la adolescencia es no solo eh, hablar y pensar sobre lo que nosotros percibimos de ese adolescente, Uh sino -huh. cómo él se percibe, la autopercepción, cómo yo me siento, cómo yo me veo, cómo, porque eso es muy importante. O sea, más importante cómo él mismo se percibe, cómo él mismo se ve, a cómo lo ven los demás y a cómo lo veo yo. Sí, Eso es muy justamente con la importante. percepción que tiene de sí mismo va a ir definiendo su autoestima, porque se divide en diferentes escalas. Así es. Ah, y otra cosa que no mencioné ahorita, sobre la parte de la preadolescencia, es que es importante que hablemos sobre los cambios que vienen con la adolescencia y la preadolescencia, Uh los -huh. cambios físicos y los cambios emocionales. Son muy importantes los cambios físicos porque estos van a afectar los emocionales. ¿De qué forma? Por ejemplo, todo esto de que llegan las espinillas, llegan los vellos faciales y corporales, Bueno, llegan los olores, o sea, es un sinnúmero de cambios hormonales que afectan al niño, afectan al adolescente de una forma u otra y que nosotros debemos a ellos prepararlos para que cuando llegue ese momento no se sientan extraterrestres, no se sientan anormales, porque a uno o a cinco le dio espinilla en el curso, pero a los otros no, no vayan a pensar que él es raro por eso, que no vaya a pensar o a sentirse mal porque le digan algo sobre eso, porque eso también es algo natural del cuerpo que puede suceder y que no tiene nada de malo, pero eh, ellos deben saberlo. Hay niños que de verdad no están para nada informados y sufren muchísimo, sufren porque los demás niños dicen tú eres feo, tú tienes la cara fea, y todo ese tipo de cosas crueles que pueden decir los chicos. Y realmente esos son cambios naturales del cuerpo, pero es bueno siempre anticipar, informar antes de, para que eso no les afecte realmente su vida. me encanta, Giovanni, que tratamos de integrar todo lo que tiene que ver con la sexualidad en todas las etapas. Fíjate qué tan variado es y espero que las personas que hayan participado en la noche de hoy pues le haya sacado provecho a lo que hemos hablado. ¿Te Así gustaría es. decir algunas palabras de cierre? No sé si hay alguna pregunta. Ah, sí, tengo una Estoy, pregunta. estoy viendo así los comentarios. Una persona preguntó, ¿cuál es la edad prudente para hablar con un niño de sexo? De sexo, tú ves, ahí quizás se confunde la persona que está preguntando si es de sexo o de sexualidad. Porque si Sí, es de sexualidad, yo dije desde que nacen, ¿verdad? desde Comenzamos a sí. educar. Pero si es de sexo, yo no les doy a los padres una edad específica, sino cuando el niño empieza a preguntar de sexo. Porque va a llegar un momento en que el niño va a comenzar a hacer preguntas que van más enfocadas al sexo eh, o a la genitalidad específicamente. Entonces ya en ese momento hay que hablar sobre eso. Pero como dije al principio, no es buscar el día y la hora y la noche que caiga y que vamos a cenar y vamos a hablar sobre eso. No. Es que cuando el niño pregunta es porque quiere saber.
es que cuando el niño pregunta es porque está abierto, primero a que le digas la información y aceptar esa información como que tú se la estás dando de manera segura y está abierto a conversar. Entonces hay que aprovechar ese momento. Súper, muchísimas gracias. Antes de cerrar, me gustaría comentarle que desde Cultura Ciudadana ofrecemos un espacio y una línea de atención a los usuarios de manera gratuita y confidencial. Por lo tanto, si tienen algún tipo de dudas o necesitan orientación sobre el tema tratado o cualquier tema sobre salud mental, pueden llamarnos al asteriscos 321 o escribirnos al WhatsApp a través del 829-470-5021. Joanny, mil gracias en serio por tu tiempo, por explicarnos todo paso a paso. Entiendo que fue súper orgánico el live y por lo que veo y los comentarios que están escribiendo, pues fue de mucho provecho. Qué bueno, yo me alegro muchísimo, yo siempre aprendo de ustedes, porque cada comentario que yo leo, cada palabra, cada interacción, enseña otras cosas, siempre uno aprende. Aprendemos ustedes de mí y de esta psicóloga que también hoy nos acompaña, y nosotras aprendemos también de ustedes. Así que para mí es un placer. Gracias. A las demás personas les recuerdo que todos los miércoles a la misma hora, 8 de la noche, estaremos presentando diferentes temas en el live. El próximo viene siendo el 7 de julio a las 8 de la noche. Y nada, quedamos entonces a la orden para lo que necesiten. Bueno, Buenas un noches, gran Joan. abrazo a todos. Gracias. Chao.